Celebrar un año bíblico daría la impresión de que es algo maratónico, que es algo que implica un desgaste excesivo. En cambio, celebrar un año bíblico es meternos simplemente a ver cómo estamos, qué estamos haciendo, hasta qué punto lo que hacemos nos está ayudando a nosotros vivir esa propuesta que el Señor nos deja. Por eso, todo el tema del año bíblico no tiene que ser una sobrecarga pastoral, sino más bien un énfasis a ciertas cosas que son esenciales a la hora de nosotros pensar nuestro ser iglesia, pensar lo que implica nosotros estar en este desafío cada vez más difícil que es vivir según el estilo que el Señor nos propone. Por eso, lo primero que nos toca a la hora de pensar en un año entero, teniendo como eje y como sentido de todo nuestro quehacer pastoral, tal vez pueda ser esa cita de 2 Timoteo 4:2, de anunciar a tiempo y destiempo. Nosotros necesariamente necesitamos valorar, apreciar, reconocer todo eso que se está haciendo, y una vez de que seamos conscientes del lugar que le estamos dando a la palabra de Dios, y siendo algo osado, ¿qué lugar le estamos dando a la propuesta que el Señor Jesús nos hace en su palabra? Buscar que toda la vida de nuestras comunidades, la vida personal, esté impregnada de esa palabra, es decir, de ese Señor Jesús que viene a dar vida y vida en abundancia. Es, insistimos, un buscar cristificar, eso que Evangelii Nuntiandi lo dice tan claro y Novo Milenio Ineunte lo enfatiza, buscar ese encuentro vital con Jesucristo para imitar, asumir, miren qué hermosa palabra, actualizar esa propuesta que el Señor nos hace y por lo tanto manifestar un estilo, una manera de ser y de actuar, y esto entonces nos hace darnos cuenta que no estamos solo en un grupo, sino que estamos en un proyecto que nace de una palabra que nos fue anunciada, una palabra proclamada, una palabra escuchada, una palabra meditada, reflexionada, una palabra celebrada, una palabra vivida y una palabra transmitida. Por eso no se transmiten conceptos, no se transmiten ideas. No es cuestión de sabernos de memoria toda la Biblia, sino de hacer vida, de identificarnos con aquel que nos invita a participar de su proyecto. Por eso, el año bíblico tiene como intención, como ya lo mencionaba el cardenal Tagle, ayudarnos a conocer lo que debemos vivir en un contexto tan complejo como estamos viviendo hoy en la Iglesia, a animarnos, a darnos cuenta que esto es proyecto de Dios y nosotros tenemos nuestra parte. Por eso esto nos debe animar
nos debe estimular, nos debe renovar al darnos cuenta que es el Señor el que está actuando por medio de nosotros o en nosotros y de ahí por medio de nosotros, y así fortalecernos, dinamizarnos como comunidad, tener esa fuerza centrífuga, como decía el Papa Francisco, salir de la modorra para sentirnos testigos, discípulos, misioneros, y en esa dinamización comunitaria, parroquial, diocesana, que nos impulse a mostrar esto que de manera tan elocuente y significativa lo dice Lucas 11, 27, 28, que no son bienaventurados solo los que escuchan la palabra de Dios, sino los que escuchan esa palabra de Dios y la ponen en práctica. Por eso, un año bíblico es una invitación a retomar ese entusiasmo de las primitivas comunidades cristianas, a renovar nuestra mística y dejar que el Señor, por medio de su Espíritu actuando en nosotros, vuelva a fortalecer e impulsar a su iglesia.